El caso del primer ministro Boris Johnson en Reino Unido es un caso muy interesante para explicar y vamos a aquí comentar dos perspectivas sobre dicho suceso. ¿Ya? Lo primero tiene que ver con la carta del gobierno de Boris Johnson. La carta de gobierno siempre es muy importante analizarla para tener en cuenta la fuerza de dicho gobierno, la estabilidad de dicho gobierno, ¿no? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, aquí tenemos la carta de inauguración 24 de julio del 2019, ¿ya? Y para esa inauguración del gobierno de Boris Johnson, tenemos aquí ciertas combinaciones que no son tan buenas. Por ejemplo, Saturno-Ketu en Sagitario es una combinación un tanto complicada, donde Saturno está retrógrado a 22 grados, Ketu está a 23 grados, están bastante cerca y digamos esa combinación es negativa considerando que Saturno es clave para la estabilidad, la buena organización, la buena estructuración, integración de los elementos más importantes en un gobierno. ¿Ya? Entonces esa combinación Saturno-Ketu no es buena y además va a resonar muy mal porque el periodo activo en el gobierno de Boris Johnson, el periodo activo es el periodo de Ketu, como pueden ver aquí. El periodo de Ketu comienza con el mismo gobierno en julio del 2019, o sea que prácticamente desde aquí, desde este punto, desde Ketu-Venus, comenzó el gobierno de Boris Johnson dentro del periodo de Ketu, un periodo de 7 años, pero comienza con Ketu-Venus, luego sigue Ketu-Sol, ¿ya? Luego sigue Ketu-Sol en el gobierno de Boris Johnson, Ketu-Luna, Ketu-Marte y también Ketu-Rahu, luego Ketu-Júpiter. Y es dentro de Ketu-Júpiter donde se está produciendo la muerte de este gobierno. Se acabó porque ya renunció Boris Johnson, por lo tanto, en términos de liderazgo, digamos, ya se terminó este ciclo. Y se produce en Ketu-Júpiter, donde Ketu ya hemos dicho que es negativo porque está con Saturno, es maléfico. Y además Júpiter, ya sabemos que Júpiter en Escorpio no está en un buen signo. Júpiter en Escorpio está en un signo incómodo y además también está retrógrado. Saturno, bueno, Ketu ya hemos dicho que es negativo. Saturno retrógrado con Ketu y Júpiter en Escorpio no ayuda esa combinación. Y los dos planetas de órbita larga están ahí involucrados en una condición precaria, lo cual puede también coincidir con un periodo vulnerable en el gobierno, en el que, dada también otras circunstancias, digamos, se ha generado esta renuncia de Boris Johnson, ¿no? Además que primero comenzaron a renunciar los ministros, ¿no? Una serie de ministros, o sea que el gobierno se fue rompiendo en pedazos, ¿no? Los ministros fueron renunciando y al final no le quedó otra más que al mismo primer ministro renunciar. Ya, entonces esto es lo que pasa cuando un gobierno inicia en periodo de Ketu y Ketu está mal posicionado afectando a otro planeta y tus subperiodos pueden darte soporte, ¿no? Los subperiodos siempre pueden darte soporte, pero si ese subperiodo también está en una condición precaria, entonces es más difícil que pueda sobrevivir tu gobierno, sobre todo si hay errores que has cometido y hay de dónde, digamos, causarte problemas, ¿no? ¿Ya? En el caso de Boris Johnson tenían los escándalos por las fiestas que realizó, ¿no? Sobrevivió a esa posibilidad a ese voto de confianza, pero ahora surgieron otros problemas de otro tipo, más de carácter, digamos, de acoso sexual por uno de sus ministros, que él no sabía, él decía que no sabía y luego ya tuvo que reconocer que sí sabía y al final quedó muy mal en términos de reputación, así que ya
prácticamente su propio partido le ha pedido que renuncie y ha tenido que renunciar. Ya, entonces en la carta del gobierno, miren cómo se analiza muy bien la fuerza de un gobierno y las vulnerabilidades que tiene, ¿no? Las complicaciones que tiene dentro de un periodo de Ketu. Es bien difícil poder avanzar de manera estable. Pero también podemos ver la carta del propio Boris Johnson, la carta natal de Boris Johnson, y ahí podemos ver que él tiene Saturno retrógrado en Acuario, tiene Júpiter en Aries y la Luna en Libra. Algo importante también que mencionar en la carta de la renuncia, en la carta del gobierno de Boris Johnson, es que tiene la luna y el ascendente en Libra. Y hay que recordar que el tránsito de Rahu ya está aquí y el tránsito de Ketu está aquí. Así que los nodos, el tránsito de los nodos lunares Rahu Ketu también ha golpeado un punto esencial en la carta del gobierno, que es la luna en Aries, ¿no? Al golpear a la luna, eso también ya empieza a generar un daño a nivel público, ¿no? Un daño en relación al impacto que genera su liderazgo sobre la población, sobre Reino Unido, ¿no? Sobre los ciudadanos de Reino Unido. Entonces ahí ya también la contribución de Rahu sobre Luna complica más su situación, porque este Rahu comenzó en marzo de este año, ¿no? En marzo de este año, así que ha ido tomando fuerza, acercándose a su luna, y Ketu ha ido acercándose. Bueno, Ketu ya tocó el ascendente, ya ha estado ahí también generando mala energía. En la carta natal tenemos algo también parecido, pero con otros planetas, porque Rahu, ya hemos dicho, está aquí en Aries y Ketu está aquí en Libra. Él tiene la luna en Libra, por lo tanto Ketu ataca a esa luna y Rahu ataca a Júpiter en Aries. Entonces el tránsito también daña dos elementos importantes de la carta natal, Júpiter-Luna, que sin el tránsito de Rahu Ketu, esos dos planetas en oposición funcionan muy bien, ¿no? Un Júpiter en Aries, una Luna en Libra en oposición pintan bien en términos de estabilidad, en términos de confianza, pero con Rahu Ketu ya no tienes esos planetas apoyándote igual, porque ahora están en problemas con los kármicos Rahu Ketu. Además, también mencionar que el Saturno retrógrado, justamente hay que considerar que ahorita mismo Saturno está justo en el mismo signo de Acuario y también está retrógrado, pero ya está a pocos días de entrar a Capricornio. O sea, estamos en un Saturno retrógrado y él tiene Saturno retrógrado en el mismo signo. Por lo tanto, eso es como una doble inestabilidad, una doble inseguridad de a dónde vas, ¿no? ¿A dónde vas? Estás con dos Saturnos retrógrados, entonces, y en el mismo signo, y uno ya está prácticamente saliendo de Acuario hacia Capricornio. Eso implica cambios, ¿no? Retrocesos y cambios, ¿no? Porque si tus ministros renuncian, incluso uno de ellos habla mal de ti, eso es un retroceso tremendo, ¿no? Eso es, ¿qué pasó ahí? ¿No? Una falta de coherencia de parte de Saturno. No cierran filas a favor de él, sino por el contrario se desbandan y lo dejan sin soporte. Ya, entonces en la carta natal también los tránsitos han tenido un rol clave. Si bien el periodo de la carta natal es un periodo favorable, ¿no? Porque el periodo es el periodo de Mercurio, ¿no? Periodo de Mercurio, todo su gobierno ha estado en el periodo de Mercurio. Mercurio Ketu comenzó, ¿no? Luego Mercurio Venus, Mercurio Sol y acá hasta Mercurio Venus nomás ha llegado, pues. Hasta Mercurio Venus, porque luego ya Mercurio Sol comienza el 3 de diciembre de este año. No llega a ver Mercurio Sol. Lo único que llega es a Mercurio Ketu y a Mercurio Venus. Esos son los dos periodos de su carta natal que ha tenido como presidente, como primer ministro. Mercurio Ketu y Mercurio Venus, ¿no? O sea, Mercurio está bien en su carta, ¿no? Mercurio está en Tauro, con Marte
buena combinación en la casa 9. Él ha sido también alcalde de Londres, ha tenido sus buenos momentos, pero ya con los tránsitos ya no puede hacer mucho, ¿no? Ya con los tránsitos y con el inicio de gobierno que no ha sido bueno, con la carta del gobierno que no está buena, que está con Ketu encima, como periodo activo para el gobierno, en algún momento, si le encontraban algún tipo de escándalo o si le encontraban algún error ya muy evidente o un error que lo descalifica en términos morales, entonces ahí es donde se derrumba todo, ¿no? Y bueno, eso es lo que ha pasado y Ketu ha finalmente, combinado con Júpiter, finalmente ha hecho que él tenga que renunciar, ¿no? Ha tenido que renunciar y se acabó ahí este ciclo de Boris Johnson en Reino Unido. ¿Ok? Esto es lo que les quería comentar y bueno, estamos en contacto.